Tiene solamente un par de años que conozco la obra de Stefan Zweig. Desde entonces se ha convertido en uno de mis escritores predilectos y a quien recurro constantemente. Lo primero que leí de él fue su popular novela de ajedrez. Me llamó la atención el título, me gusta jugar ajedrez, el juego de reyes, como lo describe Zweig, el único entre todos los ideados por el hombre que escapa soberanamente a toda tiranía del azar. Por otro lado, no me entusiasmaba que fuese un libro tan corto, aunque claro, eso lo decía desde mi ingenuidad, porque ¿cuál sería mi sorpresa sino la de encontrar en una historia tan breve todo un torrente de ideas que logra plasmar aquí el escritor austriaco y que generan muchísima discusión? Desde entonces ya he leído 5 de sus novelas, así como su fascinante e increíble libro Momentos Estelares de la Humanidad. 14 viñetas, 14 momentos que en un grado u otro forjaron la historia de la humanidad y por supuesto bellamente escritos y presentados en el estilo de Zweig. Es un libro que para cualquier persona que le gusta leer sobre historia no pueden dejar pasar, es realmente extraordinario. Ahora, he dicho que he leído 5 de sus novelas, pero como pueden ver aquí, todas ellas son muy cortas. Y es en esto en donde creo que radica la genialidad de Zweig como escritor, porque con muy pocas palabras dice lo que necesita. No es un escritor que se adorne demasiado, todo lo contrario, economiza su lenguaje, tiende a ser lacónico, es decir, muy concreto, preciso, su narración es bastante fluida y eso hace que sea muy fácil de leer. Todas estas novelas se pueden leer en menos de un día, en unas cuantas horas, y eso hace que sea un escritor bastante accesible. Aunque claro, no hay que dejarse engañar con este estilo porque aunque sea sencillo, lo que Zweig tiene que decir no es para nada superficial. Ahora, para continuar, les quiero mostrar cuáles son los libros que tengo, todos ellos publicados por Acantilado. Algunas de estas novelas ya las había leído antes en formato electrónico, pero no me pude contener y quise tenerlas también en formato físico. Em, Tengo novela de ajedrez, que fue la última novela que escribió Zweig en 1942. Mendel, el de los libros. Miedo. 24 horas en la vida de una mujer. Carta de una desconocida. Todas estas son sus novelas, que son, me parece que las esenciales para conocer la obra de Zweig. Son también las que van a ver más recomendadas en cualquier sitio y con justa razón, porque creo que son historias realmente extraordinarias. También tengo Momentos Estelares de la Humanidad y finalmente sus memorias, El mundo de ayer, Memorias de un europeo. Este aún no lo he leído, pero está en mi lista de lecturas próximas. Ahora me gustaría ahondar un poco más en lo que son específicamente sus novelas. Las novelas de Zweig van a reflejar obsesiones. Será un tema central en su obra. Obsesiones llevadas al límite. Sus personajes se van a ver consumidos por sus propias emociones, por pasiones desbordadas. Van a presentar episodios psicológicos bastante fuertes también. Y también va a tomar la oportunidad para dar un retrato de lo que era la vida europea de la primera mitad del siglo XX. Porque para Zweig, digamos como siendo un reflejo también de sus propios personajes, la propia obsesión de Zweig fue Europa, fue su mayor inspiración, su patria y su continente. Cuando pensamos en
su propia vida, un hombre que nació en Viena en una familia judía acomodada, que estudió filosofía y que tuvo la oportunidad de viajar por el mundo, quien conseguiría el éxito literario muy pronto, que sería un escritor muy popular en su época y que sería traducido a muchas lenguas, desafortunadamente tendría el mismo destino que muchos de sus contemporáneos, de muchos de los artistas que vivieron en la época entre guerras, que sería la de la persecución, la del destierro y en el caso de él, de un exilio voluntario. Saldría de Europa para ir primero a Nueva York y finalmente a Brasil, en donde desde muy lejos tendría que ver la decadencia de su continente provocada por las dos guerras mundiales y que este desasosiego lo llevaría a tomar la decisión final. En 1942, en su casa en Petrópolis, junto con su esposa Charlotte Alman, decidiría suicidarse. Su esposa lo haría unas cuantas horas después que él. Zweig dejaría una nota de suicidio, muy a su estilo, muy breve, que es muy fácil de encontrar, pero que dice al final lo siguiente: mando saludos a todos mis amigos. Ojalá vivan para ver el amanecer tras esta larga noche. Yo, que soy muy impaciente, me voy antes que ellos. Un destino realmente trágico para una mente tan brillante. Pero es que si hay un común denominador en las novelas de Zweig, es que sus personajes van a tener destinos bastante desalentadores. En sus historias va a permear generalmente una atmósfera, yo creo que un tanto sombría, pero la inteligencia de Zweig y su capacidad hacen que nosotros como lectores podamos aceptar todo esto como parte de la experiencia humana. Porque para Zweig es muy importante como tema esencial la exploración del alma humana. Y es profundizar en los sentimientos, sean buenos o malos, en cómo evolucionan, en cómo se manifiestan de diversas formas, lo que pueden provocarnos y las consecuencias que tienen si no logramos dominarlos. Un ejemplo de ello son sus dos novelas Miedo y Carta de una desconocida, en las cuales vamos a ver a dos mujeres que van a ser presas de sus emociones, en este caso un miedo un tanto irracional, pero que la va a llevar a tomar decisiones malas, en donde este sentimiento la va a atacar de diversas formas, de diversas maneras. Y lo mismo va a ocurrir con Carta de una desconocida, un amor extremo, un amor que la llevará a tomar decisiones trágicas también. Y eso abunda en la obra de Zweig, y eso me parece que hace que él sea un escritor bastante atemporal, porque logra ponerle palabras a sentimientos complejos, a sentimientos que son difíciles de expresar, y hace que sea un escritor bastante personal también, con quien podemos incluso identificarnos. Ahora, retomando un poco lo que es el estilo, algo que a mí me gusta mucho es que sea muy claro con sus intenciones al momento de escribir. Deja muy poco a la interpretación. Yo disfruto encontrarme en sus libros frases que son tan contundentes y precisas, al mismo tiempo bellamente escritas, que por sí mismas podrían resumir la historia que nos está contando. Por ejemplo, la que se encuentra en 24 horas en la vida de una mujer, en cuya obsesión es un solo día de su existencia. Dice lo siguiente: solo las personas que han vivido completamente ajena a la pasión experimentan, al verse presas de ella, esas explosiones repentinas, esas sacudidas huracanadas como de avalancha. En esos instantes, años enteros de fuerzas no utilizadas se agolpan en el propio corazón. Todas esas fuerzas aparecen y resurgen en un solo día en la existencia de esta mujer.
Es, digo, yo creo que eso es realmente extraordinario que Zweig tenga la capacidad de lograr eso con unas solas líneas. Finalmente, otra cosa que hay que destacar es que Zweig nunca fue un escritor apolítico. Siempre tuvo una crítica constante contra la sociedad en la que vivía, así como con el gobierno, en su caso en particular contra el fascismo y el nazismo que vivió en carne propia, y se ve claramente reflejado en dos de sus novelas, en Novela de ajedrez y en Mendel, el de los libros. Mendel, un hombre de una mente prodigiosa, de una memoria implacable, lleno de una fuerza espiritual impresionante, es llevado a un campo de concentración, es liberado y regresa como un hombre totalmente despojado de cualquier dignidad, eh, una persona inanimada. Y algo similar ocurre en Novela de ajedrez. El doctor B, un hombre que es llevado a un campo de concentración, pero en este caso es torturado psicológicamente, encuentra en el ajedrez un escape, pero que al final termina totalmente trastornado, y es una representación de lo que es la brutalidad y de lo que puede llegar a hacer si no tiene límites. Entonces, eh, seguramente hay mucho más que se podría decir sobre Zweig. Yo es un escritor que recomiendo mucho a cualquiera. Es, como dije, fácil de leer y seguramente voy a continuar explorando lo que son el resto de sus novelas. También fue un escritor que escribió muchos ensayos, eh, que homenajeó también a muchos de los escritores europeos importantes como Tolstoy o Balzac. Y pues bueno, me parece que sin duda es un escritor que va a seguir siendo importante para mí. Para terminar este video, quisiera leer una frase que se encuentra en esta novela para todos aquellos amantes de la literatura y de los libros, que dice así: los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido.